Y aquí empezamos nuevamente con este ciclo de charlas Educando con Amor. Qué rico que todos se vayan conectando y estén en esta tarde con nosotros con un tema muy interesante. Tenemos una gran invitada y vamos a hablar de todos estos temas que son tan importantes para tenerlos como herramientas, para ser unos muy buenos papás y acompañar amorosamente a nuestros hijos. El tema que tenemos para hoy es la farmacodependencia, cómo evitar adicciones en nuestros hijos, no solamente cómo evitarlos, sino también cómo acompañarlos en el proceso de la vida, para que ellos no tengan una venda en los ojos y no tengan la información indicada, sino que realmente desde la casa puedan tener algunos elementos para enfrentarse a la vida cotidiana, enfrentarse a sus amigos, con suficientes argumentos para decir no cuando sea necesario, pero que también tengan la posibilidad de decirle a los papás: en este momento estoy en esta situación y quiero contarles, y que ustedes también tengan la posibilidad y las herramientas para enfrentar esa situación. Vamos entonces a darle inicio a este ciclo de charlas de Educando con Amor con nuestra invitada. Ella es Catalina Vélez, psicóloga especialista en farmacodependencia. Cata, qué rico que estés en este espacio de La Salle con nosotros. Pues te cuento primero que no solamente están los papás del Colegio La Salle, sino también se nos están conectando de toda la comunidad de La Salle. Qué rico que todas las personas a través de YouTube nos puedan hacer preguntas, y tú cuéntales un poquito de quién eres, en qué trabajas, para que la gente se vaya informando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá hablando de uno de los temas que más me gusta, que es la prevención. Yo trabajo como psicóloga clínica, me especialicé, como lo mencionaste ahorita, la palabra farmacodependencia. Trabajo sobre todo pues como atendiendo consultantes, haciendo procesos ambulatorios, acompañando familias. Trabajo mucho la prevención, entonces voy a los colegios, ahora pues todo virtual, hago muchas actividades virtuales de prevención con jóvenes y con familias que quieren anticiparse a estos problemas que se empiezan a dar sobre todo en la adolescencia y ya se presentan en la adultez. Bueno, Cata, tú eres mamá, yo también soy mamá, y digamos que a lo largo de la experiencia de la maternidad nos vamos enfocando en ciertos temas. Digamos que cuando tenemos a nuestros hijos muy pequeños nos hacemos preguntas con relación al sueño, a la lactancia, al vínculo, pero no pensamos como en todo este tipo de cosas tan importantes, sino hasta cuando ya lo tenemos que enfrentar. Y tú hablabas de algo muy importante ahorita cuando te estabas presentando, y es la prevención. Yo creo que podríamos empezar con eso, con aterrizar la maternidad y la paternidad y darnos cuenta de que todo lo que hacemos desde el principio, cuando empezamos a ser papá y mamá, están, digamos, formando a un ser humano para el futuro. Entonces, qué rico empezar con eso, con darle tips o herramientas a los papás para que empecemos desde ya con esa prevención. Bueno, la prevención comienza desde que están bebés, ¿cierto? Muchas personas creen, o muchos padres me preguntan: "Ay, en la adolescencia o a qué edad", siempre pensando que es 13, 14, 15, y en realidad desde que están desde muy temprana edad estableciendo límites, con el contacto, validando emociones, permitiendo y acompañando en esa gestión emocional, con la supervisión parental, el monitoreo, estar sobre todo conectados con nuestros hijos es la principal herramienta preventiva. La comunicación es una herramienta preventiva supremamente poderosa. Si yo le permito a mi hijo que se exprese y si valido sus emociones, porque muchas veces queremos que, o llamamos mal, digo yo, mal llamadas las emociones negativas, porque no son negativas, simplemente son emociones y son supremamente importantes: la rabia, la tristeza. Entonces, como padres, muchas veces no queremos que nuestros hijos sientan eso, o cuando lo empiezan a sentir, ahí mismo queremos como resolverles o ayudarles a que eso no se dé, y ellos deben sentir esas emociones, esa tristeza, esa rabia, aprender a gestionarla. También hay otra herramienta supremamente poderosa para la prevención de adicciones, y es permitir que se frustren. Porque la vida, yo lo explico, y la metáfora que utilizo es un camino. Ese camino no siempre es un camino autopista pavimentada de 10 carriles, sino que muchas veces es un terreno difícil, vamos por carretera destapada, o hay un desvío, o se nos presenta un resalto, un derrumbe, pero esa es la vida de todos absolutamente. Entonces, nuestros hijos deben aprender a tolerar esa frustración, ese derrumbe,
voy en ese, no sé, voy descalzo por una carretera que no está en el mejor estado, pero si yo la logro transitar, la enfrento, paso al otro lado, voy a tener una sensación de satisfacción y voy a resolver dificultades que en todas las etapas de la vida se presentan. Entonces, el mensaje para los padres es que permitamos sus frustraciones, que así tengamos muchas posibilidades económicas o adquisitivas, permitamos que ellos a veces no tengan lo que nosotros podemos darles, es decir, hay veces decirles no y que ellos puedan enfrentar y gestionar esa frustración. Cata, hablando de frustración, yo quisiera conectarlo con los primeros años de vida. Digamos que la frustración se siente siempre y la magia está en cómo lo gestionamos nosotros como adultos cuando acompañamos el niño en ese proceso de frustración. Tú hacías una analogía espectacular y digamos que en muchas ocasiones nosotros tratamos de evitar la frustración de nuestros hijos cuando están pequeños. Una de los elementos o de las herramientas que usamos para evitar esa frustración es, por ejemplo, una tablet, un celular, un juego electrónico, incluso desde los primeros años de vida. Y una de las preguntas que me hacía una de las mamás cuando vio el tema que íbamos a abordar era si podríamos hablar de adicciones en la primera infancia. Quisiéramos como escuchar la respuesta tuya con relación a este tema. ¿Se puede hablar de adicción en esos primeros años y cómo podemos evitar que el niño esté tan conectado en esos aparatos tecnológicos y que más bien enfrente situaciones de frustración? Bueno, voy a empezar respondiéndote por lo segundo que dijiste. Es supremamente importante que el adulto se autorregule y que en esa relación se posicione como yo soy el adulto de la relación. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano que madura de atrás hacia adelante. Lo último en madurar es esta corteza prefrontal, que es la que se encarga precisamente de esa capacidad de autorregulación. Entonces, un niño de 4 o 5 años no tiene la misma capacidad de autorregulación que un adulto de 30, 40, 50 años. Entonces, si yo logro gestionar mis emociones como adulta, si yo logro obtener y manejar mi tolerancia a la frustración, pues ese es el primer modelo y en esa relación mi hijo o mi hija va a aprender eso, porque nuestra personalidad se forma también por esos aprendizajes y somos como esponjitas que absorbemos del ambiente. El ambiente es esa familia, ese contexto en el que me muevo. Entonces, si yo estoy absorbiendo eso de mis padres y esa autorregulación, eso pues va a ayudar impresionante. Yo pensaría que hablar de adicciones a una edad tan temprana es rotular y es etiquetar, y es lo que menos queremos con nuestros hijos. Imagínense un niño de 5 años con un diagnóstico de adicción para la vida. Eso sería supremamente difícil y supremamente duro para él cuando esté grande, para su familia, para el entorno en el que se mueven. Entonces, yo lo que pienso es que hay muchos abusos, hay muchos excesos, hay padres que definitivamente les es muy cómodo que sus hijos estén conectados. Yo como mamá lo vivo. Así yo permito que mis hijas vean televisión 6 horas, ellos van a estar felices. Y yo, pues en 6 horas todo lo que podría hacer, ¿cierto? Pero esa es la comodidad del adulto versus el riesgo de que ellas no se autorregulen, de que ellas no aprendan, de que ellas, porque no aprendan a gestionar el aburrimiento y las emociones, porque cuando yo estoy aburrido y me conecto, ahí no voy a tener mucha creatividad, voy a estar absorbido por la pantalla, totalmente. Pero si yo me aburro a esa edad temprana, voy a buscar alternativas, voy a buscar qué hacer, plan A, plan B, plan C, y la última opción, ojalá siempre sea la pantalla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerles límites. Hay límites que no se negocian con los hijos, hay unos que yo puedo negociar, pero todo lo que tiene que ver con salud y salud mental no se debe negociar. Entonces los tiempos de pantalla, los juegos que ven, el acceso que tienen a ciertas páginas o ciertos dispositivos, de todos modos hay ciertas regulaciones. Los celulares tienen una edad mínima, el Facebook tiene una edad mínima, las redes sociales, Instagram, WhatsApp, tienen una edad mínima. Entonces, como padres, enterarnos de esto y tratar en la medida de lo posible de aplicarlo.
Cata, y reconocer que si lo estamos haciendo desde edades tempranas, ya estamos evitando la posibilidad de que se acerquen a las drogas a futuro. Podríamos asociar una cosa con la otra en ese momento, lo que estamos hablando. Estos niños que han estado tan conectados podrían tener mayor vulnerabilidad cuando estén adolescentes frente al consumo. Sí, sobre todo porque hay ciertas personalidades y ciertos temperamentos que son muy compulsivos o que son más bien irritables. Entonces, si mi hijo tiene un temperamento que tiende a ser compulsivo, que tiende a ser ansioso y desde temprana edad viene conectado, después va a cambiar, o sea, el abuso muta. Entonces puede ser una pantalla a temprana edad, puede ser Netflix, puede ser TikTok, pero en la adolescencia puede ser marihuana, cocaína, alcohol, un vaporizador. Entonces, sí tienen mayor riesgo los niños que desde temprana edad se desbordan en cualquier conducta. Bueno, queremos invitar a los padres de familia que se están conectando con nosotros a que le peguen la llamadita a su vecina, a su amiga o a la mamá del compañero del colegio para que se conecten a través de YouTube y puedan ver este conversatorio tan importante, tan interesante para todos. Si tienen alguna pregunta con relación al tema, también la pueden hacer a través del chat de YouTube, porque aquí estamos conectados, aquí estamos mirando sus preguntas. Las intervenciones que estén haciendo todas pueden ser muy positivas y pueden ser muy importantes en este momento. Cata, qué bueno saber esto, porque yo creo que cuando estamos en el momento con nuestros hijos, y lo que tú decías ahorita, muchas veces usamos los aparatos tecnológicos como para salir del momento, como para decir, necesito trabajar, necesito hacer esto. Qué bueno poder reconocer que lo estamos haciendo y que estamos aún a tiempo de cambiar esa situación, de que si lo pensamos a futuro, le estamos haciendo un bien a nuestro hijo. La palabra que tú estabas mencionando ahorita, yo la quiero seguir mencionando, que es la frustración. Esa es una de las preocupaciones de los papás, porque cuando ya dejamos coger ventaja con estos aparatos tecnológicos y cuando definitivamente tomamos una decisión de empezar otra vez desde cero, bueno, ya me di cuenta que estamos fallando, ya me di cuenta que estamos cometiendo un error porque no hay un límite, no hay una norma en esta casa con el celular, con los juegos, en fin, vamos a empezar a hacerlo desde ya. Entonces, obviamente, los papás se van a enfrentar a una frustración que va a ser compleja, va a ser aún el doble a diferencia de lo que estaban enfrentando inicialmente. ¿Qué tipsito le podemos dar a los papás para que empiecen a enfrentar esa situación? Ya están con los niños desbordados frente a los aparatos tecnológicos. ¿Qué herramienta le podemos dar a los papás para que empiecen desde ya? Para que se pongan esa meta y digan, bueno, voy a empezar a apagar el televisor, voy a empezar a apagar la tablet, voy a tomar este tipo de decisiones porque neurológicamente ya mi hijo se está viendo afectado, ya su comportamiento es diferente, se irrita fácilmente cuando le digo entrégame el celular. ¿Cómo podemos ayudarle a los papás que en este momento nos están escuchando? Bueno, indispensable que papá y mamá estén de acuerdo. Eso se llama alineación parental. Incluso si los padres están separados, no hay ningún problema. Cuando esté en tu casa, está conectado tanto tiempo y tiene acceso a estos dispositivos. Y cuando está en la mía, exactamente lo mismo. Yo sé que hay veces es difícil, pero también he tenido casos supremamente exitosos de padres separados que incluso manejan mejor estos temas. Entonces, alineación parental, es muy importante la anticipación. O sea, si yo estoy escuchando esto hoy y lo voy a empezar a aplicar a partir de hoy, no puedo llegar hoy a apagarle el computador, a quitarle el celular a mi hijo. Yo debo anticiparle, hablar con él y tener una muy buena comunicación y decirle, mira, me enteré de esto, estuve leyendo sobre neurociencias, me enteré que las pantallas y que estés expuesto, por ejemplo, sobre todo en las noches a pantallas puede afectar de esta y esta manera tu cerebro y tu sueño. Entonces, a partir de tal día, quiero que empecemos a revisar esto y quiero que disminuyamos la intensidad. La recomendación es que antes de acostarnos, más o menos 2 horas antes de dormir, no estemos conectados a pantallas. Entonces, que el papá o la mamá también lo cumpla. Porque si yo quiero regularle el televisor a mi hijo, pero le saco el de la habitación de él, pero yo estoy en mi habitación con el mío hasta las 12 de la noche, va a ser un poco difícil y confuso el mensaje. Entonces también es indispensable que nosotros nos autorregulemos con estos dispositivos. Es muy importante
que no hagamos cosas que son como tan importantes para la socialización y para el compartir en familia con pantallas. Por ejemplo, la alimentación no se debe dar con una tablet, con un celular en la mesa. Por ejemplo, vamos a tener una conversación familiar, vamos a un restaurante, pues no saquemos el celular, no pongamos como todas las personas que en las mesas uno ve 4, 5, 6 celulares y no caben ni siquiera los alimentos. Entonces, empezar por pequeños cambios, pero van a ser cambios supremamente significativos que todos nos involucremos. Lo otro es que si llegamos a definir esa norma, por decir algo, sacar el televisor de la habitación, no conectarnos en tales horarios, es muy importante que no los confundamos cediendo, porque si yo le digo a mi hijo eso esta semana, lo cumplo 3 días, pero a los 4 días me da mucho pesar porque él está aburrido, o porque está llorando, porque me está rogando que le preste mi celular y cedo, primero voy a ser papá o mamá que no habla en serio, y si soy papá o mamá que no habla en serio, no se va a captar el mensaje y me van a manipular. Entonces, si no cedemos, es muy importante que ustedes entiendan, el cerebro de estos jóvenes es un cerebro supremamente neuroplástico, es un cerebro casi que, yo digo, casi que virgen, tiene todavía demasiadas conexiones neuronales. En la adolescencia se da lo que denominamos la poda, y es que se va a podar lo que ellos no estén utilizando y haciendo, y en la infancia se van a dar todas esas conexiones importantes. Entonces, si vamos a desconectar un poquito la intensidad en las pantallas y lo mantenemos, en la adolescencia esa poda se da, y ya en la adultez joven se hace integración de los circuitos que se fortalecieron. Entonces, les explico esto para que vean y entiendan que el cerebro de ellos está supremamente en formación y en maduración, entonces hay todo, absolutamente todo por hacer. Bueno, Cata, entonces vamos a saltar a la adolescencia. Ahorita estábamos hablando como de la primera infancia, algunas características de la relación de los padres con los hijos con la tecnología, lo que podía afectar esa relación y además el futuro, hablando pues de adicciones. Normalmente, cuando estamos en la adolescencia, una de las preocupaciones de los papás es pensar en ese tipo de exposición. Nuestros hijos ya se van a exponer a una cantidad de drogas, pero a veces pensamos solamente en el consumo de ciertas drogas, más no de otras cosas más cercanas. No sé si me hago entender. Entonces siempre pensamos en unas drogas con unos nombres súper extraños y qué miedo que mi hijo o mi hija caiga en esto, pero no pensamos en lo más cercano, que es el tabaco y el alcohol. ¿Qué tan malo es, por ejemplo, que en la familia sea muy usual el consumo de alcohol y tabaco para la exposición con relación a los adolescentes, por ejemplo? Bueno, es muy importante hablar no solo de farmacodependencia, sino de conductas adictivas, porque podemos desarrollar abusos y dependencias a múltiples aspectos y elementos. Entonces ahí están las sustancias, que son múltiples, cada día salen sustancias nuevas, pero también están lo que hablábamos ahorita de dispositivos, juego de apuestas, relaciones y dependencias emocionales. Entonces, cada que hablemos de adicción, pues, o que yo mencione esta palabra, estoy refiriéndome a cualquier conducta de abuso o dependencia. Es muy importante que sepan que el principal problema lo tenemos con las sustancias que son más culturalmente más usadas. A mí me preguntan mucho qué es lo más grave, qué drogas hay nuevas, y yo digo, preocúpense por las que tenemos en la mesa, por las que tenemos en la familia, en el edificio, en el balcón del vecino, que son el alcohol, como tú lo mencionas, y el tabaco. Del tabaco hay algo que se llama tabaco y derivados, que hay, por ejemplo, productos calentados del tabaco que son utilizados como en ciertos vaporizadores, y también hay otra que se denomina cigarrillo electrónico, que es lo que denominamos vaporizadores. Ese es el principal problema en este momento. Yo tengo chicos de 12 años en consulta que están vapeando, 13, 14 añitos, y vapean con 50 y 60 miligramos de nicotina. Entonces, eso sí es un verdadero problema. ¿Qué pasa? Que para menores de 18 años es ilegal el consumo de alcohol y tabaco. Entonces tú me dices, ¿qué tan preocupante es? Pues es muy preocupante si en una familia hay consumo de tabaco y alcohol de una manera abusiva,
porque pues nuestros hijos modelan, porque nuestros hijos aprenden lo que estamos viviendo en el contexto, porque nuestros hijos tienen fácil acceso a la sustancia. O sea, si yo consumo alta cantidad de alcohol, es muy posible que en mi casa haya dotación de alcohol, haya el rincón, ¿cómo es que se llama? Donde guardan las botellas y pues que hay como licorero, exacto, bar, no sé. el bar pues en el rincón comedor y de la el rincón más con las botellas más exquisitas y eso es Y es muy visible. exacto. Todo el que llega a la casa encuentra el bar de la casa. Eso, el bar. Y es muy posible que cuando tengamos una celebración familiar, un viaje, un bautizo, una ida a una finca, primero hagamos vaca para el licor que para, no sé, los alimentos, para tener un mejor hospedaje. Entonces, mis hijos en la adolescencia o en la infancia van a aprender eso y es muy posible y muy viable que eso se convierta en un factor de riesgo. Entonces, autorregular eso no quiere decir que un papá y una mamá no puedan tomar. Sí, es posible, pero hay algo que se denomina el uso. Y el uso está determinado por ciertos tragos. O sea, uso no es tomarme 1 o 2 botellas de aguardiente en cada quincena, que es lo que hacemos los colombianos. En ciertos países, por ejemplo, de Europa o de Sudamérica, toman todos los días. Entonces, en las encuestas o en los estudios, ellos puntúan alta frecuencia, pero nosotros puntuamos intensidad de consumo, que eso es más grave, porque consumimos cada 8 o 15 días, pero 1 litro, una garrafa, mientras que ellos se toman una copa de vino, una cerveza, 2 copas de vino en una cena. Entonces, si nos autorregulamos y tomamos un uso, pero un uso que no exceda, que no me lleve a la embriaguez, no hay ningún problema, obviamente si no tengo ninguna contraindicación, si no estoy conduciendo. Entonces, si mis hijos ven que yo tengo un uso, que no hay ningún problema, que no es problemático, que si no hay trago no pasa nada, ellos van a aprender a relacionarse así. Yo siempre he escuchado que los niños, o más bien nuestros hijos, aprenden a través de la imitación, a través de la repetición, a través del ejemplo, y aquí nos estamos dando cuenta que bueno, no estamos satanizando o estigmatizando el consumo de alcohol porque digamos que en nuestro país o incluso en Antioquia específicamente el consumo de alcohol es algo muy cotidiano, muy normal como tú lo mencionas, Cata, pero sí nos ayudas como a aterrizar y a darnos cuenta de que si algo pasa a futuro es probable que haya sido visto en casa, que cuando no lo vieron pues ahí sí entramos a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿De dónde llegó con el consumo de alcohol? Hay algo que preocupa mucho y es, por ejemplo, las fiestas de 15. Empiezan la adolescencia, empiezan los muchachos a ir a las fiestas y aquí hay casi un libre consumo de alcohol, casi, porque se supone que si estamos los adultos en este tipo de actividades, los adultos van a supervisar y vamos a controlar o vamos a evitar que este tipo de cosas pasen. Cata, con tu experiencia, cuéntanos si has tenido conocimiento con relación a este tema, si los 15 de este tipo de fiestas acercan más, sin necesidad de decir, bueno, es que hacer una fiesta es malo. No, ¿de qué forma deberíamos actuar nosotros como papás en este tipo de actividades sociales, especialmente cuando ya son adolescentes y ya ellos van solos, ya papá y mamá no acompañan al niño, ya ellos van solos al cumpleaños de su amigo o de su amiga? Bueno, yo en ese punto soy muy rigurosa y estricta. ¿Por qué? Porque las fiestas de 15 no requieren alcohol. O sea, en la teoría, un joven de 15 años, primero es ilegal, entonces incurrimos en un acto ilegal. Eso incluso se puede denunciar. Hay muchas fiestas de 15 que ya se han denunciado y se dañan porque están repartiendo alcohol. Los jóvenes no llevan años bebiendo. Entonces, esto es un tema que implica un cambio cultural. ¿A quién le da más duro en una fiesta que no haya alcohol? ¿Tú qué crees? ¿A un joven que no lleva años bebiendo o al tío que lleva 30 años bebiendo, al hermano de 20 y tanto que ya lleva más tiempo, que ya le gustan mucho las fiestas? O sea, en realidad esto es un asunto de adultos. Somos los adultos los que necesitamos ese trago, somos los adultos los que nos estresamos porque, bueno, ¿cómo así? Ya empezó a los 15, pues si no le han ofrecido a uno. Yo la otra vez estaba en una fiesta y hicieron las fotos, eso salió pues como todo el protocolo y nada que llevaban ni un vino a la mesa y los adultos con los que yo estaba en la mesa estaban en
casi que en crisis existencial. ¿Por qué? Porque ellos llevan 30 años bebiendo, 20 y pico de años bebiendo, pero los quinceañeros, los jóvenes no necesitan eso. Ellos necesitan, tú que eres mamá de adolescente, dime qué creerías tú que es lo que más necesita un joven en unos 15 para pasar delicioso. Música. Exacto. Invierta en un buen DJ. Sí. Y ahórrese absolutamente todo. Si ellos tienen, ellos ni comen. Uno es preocupado por la comida, preocupado por el arreglo de la mesa, ellos ni miran eso. A ellos lo que les interesa es tener un buen DJ en este momento, esta generación. El licor es secundario. Ellos pasan demasiado bueno, ellos no llevan años bebiendo. Y si llevan años bebiendo, pues ya hay un problema muy serio que requiere un acompañamiento profesional, porque a los 15, si lleva años bebiendo, es porque empezó casi que en la infancia. Entonces ahí pues sí sería un caso problemático. Ay, Cata, esta intervención me parece espectacular porque sé que muchos papás están adquiriendo en este momento herramientas. En Educando con Amor, en este espacio, siempre decimos que nos imaginamos una caja de herramientas para los papás y que cada tema que traemos acá a través de YouTube lo cogemos como si fuera una herramienta y lo guardamos ahí. La idea no es dejar la caja de herramientas cerrada, sino mantenerla abierta y darnos cuenta que si está pasando una situación en específico en la casa, recordemos ahí, por aquí tengo unas herramientas, si no las tengo de inmediato, pues ir a buscarlas. Este me parece fundamental para todas las edades, los que tienen los niños muy pequeños y que tienen esa preocupación, pues aquí tienen algunas herramientas, los que están en la adolescencia como yo, que en este momento estoy con un adolescente, pues acá se están dando una cantidad de posibilidades para enfrentar ese tipo de situaciones. Quiero que hablemos ahorita del vapor, pero antes de eso quiero invitar a toda la comunidad que se está conectando en este momento que sigan preparando las preguntas. Cata, te voy a contar que ya tenemos algunas intervenciones. Por ejemplo, Rodolfo nos dice, buenas tardes, qué tema tan importante. Él nos habla de las pantallas, de lo que estábamos hablando ahorita. Considero que es determinante el ejemplo que nosotros como padres le damos a nuestros hijos, lo que estabas hablando ahorita. De nada nos sirve orientarlos si nos ven todo el tiempo pegados de una pantalla. Otra intervención de Juan Bernardo nos dice, buenas tardes, quisiera saber si en mi familia hay personas con problemas de adicción. Es malo ponerlos como ejemplos a nuestros hijos. Qué rico poderles responder eso, porque estoy segura que muchos en la familia hacen eso. Si hay un primo drogadicto, si hay un familiar alcohólico, entonces siempre lo usan como ejemplo para sus hijos. Otra intervención es sugerencia para hacer cero alcohol. Bueno, entonces nos dice, qué bueno la sugerencia de cero alcohol en los 15. O sea, que es como algo que deberíamos tener en cuenta desde lo cultural. ¿Qué le podemos decir entonces a esta mamá que nos pregunta? Si lo de los familiares. Ajá, si puede usarlo. Lo importante es no etiquetar ni satanizar. En las familias se debe hablar de todo lo que es salud mental abiertamente. Si esa persona, si ese familiar, ese tío, ese primo que tiene ese problema de dependencia, permite, y es un libro abierto en ese tema, o sea, todos sabemos que él tiene ese problema y no hay dificultad en hablarlo abiertamente, yo pienso que no hay ningún problema. Por ejemplo, yo en este momento estaba atendiendo a una mamá que tiene un hermano adicto y su hijo estaba vapeando y su hijo tiene 13 años, entonces ella me dice, yo no quiero vivir esa experiencia, yo ya lo pasé con mi hermano y todavía sufro con mi hermano, no quiero que mi hijo pase por eso. Entonces ella le habla a su hijo de 13 años y le dice, mira, lo que yo estoy sufriendo, todos los tratamientos que hemos hecho, la dificultad que hay con tu tío, entonces ella le habla desde su experiencia, desde su sufrimiento. Es muy importante que no intentemos generar culpa, porque hacer sentir culpable al otro no ayuda, ahí no hay modificación, ahí no hay cambio. Lo importante es sensibilizar, lo importante es informar y lo importante es ayudarle a nuestros hijos para que desarrollen recursos personales y psicológicos para protegerse y para que tomen buenas decisiones. Hay una cosa que se me olvidó decir que es súper importante con el tema del alcohol, el tabaco y las drogas en los menores, y es un tema de neurociencias. O sea, esto no es un tema de que somos papás permisivos o muy estrictos, esto no es un tema de que el colegio es muy exigente con este tema, no, o sea, esto es un tema de neurociencias. El cerebro termina de madurar más o menos 24 o 25 años, la corteza prefrontal, y ya hay evidencia científica que dice que si mi hijo adolescente o menor de esa edad inicia consumos de sustancias, su corteza prefrontal se va a alterar en su maduración. Entonces,
tenemos que ayudarle a nuestros hijos, dejarles este regalo de maduración cerebral, poniéndoles los límites y conduciendo por la protección. Entonces, es muy importante que sepan eso. Para mí ese es el principal argumento. Y cuando yo lo hablo con los jóvenes, ellos incluso se preocupan y me dicen, en serio, yo no sabía que se me podía afectar el cerebro de esa manera. Y ellos, desde ese tema, se sensibilizan mucho. Hay una justificación más allá del porque sí, o porque yo soy el papá, o porque yo soy el que manda, o porque yo soy el adulto. Qué bueno, Cata, que lo mencionas, porque entonces tenemos argumentos para decirle a nuestros hijos el por qué les estamos evitando estas experiencias. Sí. Bueno, los vamos a invitar a todos a que sigan escribiendo sus preguntas, vamos a tener una pausita, vamos a descansar, pero ahora volvemos a conectarnos con un tema muy importante y recuerden, qué rico tener a nuestros hijos sin etiquetas. De conocimiento conjuga con la naturaleza, donde el desarrollo humano y profesional responden a los desafíos del hoy y del mañana. Bienvenidos a la Corporación Universitaria Lasallista. Somos de La Salle, todo un proyecto educativo con más de 300 años de historia, que ha desarrollado una red única en el mundo a través de 65 universidades en los 5 continentes y con más de 300.000 estudiantes. Aquí, la movilidad y la conexión con el mundo se hace real. Descubre nuestras 3 facultades que agrupan 11 pregrados y 5 posgrados: Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Psicología, Comunicación y Periodismo, Derecho, Licenciatura en Educación Infantil, Administración de Empresas Agropecuarias, Medicina Veterinaria, Zootecnia, Especialización en Alimentación y Nutrición, Maestría en Gestión de la Calidad de los Alimentos, Especialización en Gerencia Agropecuaria, Maestría en Poscosecha Hortofrutícola y Maestría en Innovación en Agronegocios. Contamos con un centro de idiomas, también un centro de laboratorios con servicios diferenciales para el país y la región, y, además, una clínica veterinaria para pequeñas y grandes especies. Esta es la universidad que yo escogí, la mejor del sur del Valle de Aburrá y del suroeste antioqueño. Ven y descubre por qué ser lasallista es una verdadera aventura dispuesta para el desarrollo humano y profesional. Bueno, seguimos acá con este espacio tan interesante. Cata, qué rico que estás acompañando el colegio, qué rico que estás con La Salle el día de hoy respondiendo a estas preguntas. Estoy segura de que muchos papás en este momento están adquiriendo información importante para poder enfrentar la vida, enfrentar estas situaciones. Te voy a contar algo en particular. Cuando yo era pequeña, que mi papá fumaba, mi papá era un fumador activo, no solamente de cigarrillos, sino también de tabaco. Le parecía pues absolutamente normal. Recuerdo que una vez en el colegio nos mostraron un video sobre un hombre que se le dañaban los pulmones con el consumo del cigarrillo y yo nunca lo había visto de esa forma y como niña llegué muy agobiada a mi casa a decirle a mi papá, por favor no sigas fumando, papá, porque tus pulmones se están poniendo negros y te vas a morir. Me dio mucho miedo porque como yo lo veía tan cotidiano y tan normal, entonces desde mi edad prematura, pues yo pensaba que era normal ver a un papá fumando, hasta ese día que vi ese video. En esa época, de lo único que se hablaba era del cigarrillo, pero ahora, en esta época, estamos hablando de, se supone, un elemento que disminuía el riesgo del cigarrillo, que es el vapor. Ahora lo vemos y lo venden en todas partes, y lo venden como con esa libertad y con esa tranquilidad. Incluso las cajas de cigarrillo pues les obligaron a poner el daño que hacían en sus cajas, pero este vapor está llegando con toda la libertad a las manos de nuestros jóvenes e incluso ellos justifican que no hace el mismo daño que hace un cigarrillo. Cata, cuéntanos un poquito porque yo sé que tú tienes una campaña o has hablado con relación a este tema mucho y tienes muchas herramientas para ayudarnos a informar. Bueno, lo primero es que hay demasiada desinformación en este tema. Hay demasiados mitos y creencias cerradas. Los jóvenes mismos están en un discurso que no tiene evidencia. Esto es un tema muy largo. Vamos a ver cómo lo puedo resumir. A ver,
En el 2009 empezó la ley antitabaco. La ley antitabaco empezó a lograr que haya espacios libres de humo, reguló publicidad, no se puede vender en cualquier parte. Hay muchísima normatividad frente a eso y esto fue en el mundo, ¿cierto? En el mundo salió en el 2005 un convenio marco para regular el tema del tabaquismo en todas partes. Entonces, el consumo de cigarrillo tradicional y tabaco ha disminuido en el mundo. ¿Pero qué pasó? Pues que las tabacaleras no se iban a quedar con los brazos cruzados. Entonces, eso es lo primero que tienen que entender las familias. Los dueños de grandes empresas vaporizadoras son grandes tabacaleras. El mercado de estas empresas son los jóvenes. El mercado inicialmente se pensó que era para personas fumadoras y se pensó que era como una sustitución con el cigarrillo electrónico para tratamiento. Pero eso tiene muy poca evidencia y la poca evidencia que hay en el mundo apunta a que no son efectivos para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque por varias razones, pero algunas son, muchos fumadores están haciendo las dos cosas. Eso se llama doble consumo. Entonces, fuman cigarrillo convencional y en ciertos escenarios donde está el espacio libre de humo o donde por alguna razón no pueden fumar cigarrillo convencional, vapean, ¿cierto? También, ¿qué está pasando? Entonces, está pasando que los chicos de 13, 14, 15 años, el argumento que dan es, pero es que esto sirve para dejar de fumar. Y yo le pregunto a esas familias, a esos jóvenes, ¿y es que tú cuántos años llevas fumando? Pues absolutamente nada. ¿Tú qué estás fumando? Que pues en realidad lo que ellos están haciendo es, hay dos sistemas, hay uno que se llama Sistema Electrónico de Administración de Nicotina, otro es sin nicotina y otro es los productos de tabaco calentado. Los productos de tabaco calentado se los cobija la norma y la ley antitabaco del 2009. Los otros todavía no tienen regulación en Colombia. Desafortunadamente, estamos luchando, hay algunos proyectos de ley para que esto se regule, porque lo primero que hay que hacer es que haya regulación en el país. Por lo menos, si no hay regulación en el país, yo sugiero pues que haya regulación en cada familia, que yo como madre o como padre regule eso en mi hijo. Primero, que sepa que es un sistema electrónico de administración de nicotina, que sepa si mi hijo tiene un vaporizador, qué es, cómo es, qué le está echando. Tercero, que sepa ese líquido si tiene o no tiene nicotina. Hay líquidos que tienen hasta 50 o 60 miligramos de nicotina. Un cigarrillo convencional tiene 3, 5, 7 miligramos. Entonces yo tengo pacientes de 14 años que están vapeando con 50 miligramos de nicotina y nunca han fumado. Entonces imagínate el daño que estos jóvenes están haciendo. La nicotina tiene un problema muy grande y es que es una sustancia supremamente adictiva. Hay estudios que lo ubican en el tercer lugar como la tercera sustancia más adictiva en el mundo. Hay otros que incluso la han ubicado como la segunda. Entonces, si yo permito que mi hijo vapee, con nicotina o sin nicotina le estoy haciendo un daño muy grande. ¿Por qué? Porque eso se llama favorecer el consumo con una actitud. Eso se llama actitud favorable ante el consumo. Es lo que decías con tu papá. Para ti estaba normalizado, porque como era algo cotidiano con lo que creciste, entonces este chico que puede tener un vaporizador a los 12 o 13 años, que sus papás le permiten o que incluso le dan la plata de la mesa y con eso él compra los líquidos, es decir, le están dando los líquidos los papás, está teniendo una actitud muy favorable hacia el consumo. Hay unos que me dicen, Gata, pero es que es sin nicotina. Entonces, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Ah, es una moda, es que cuando vapeamos hacemos unas figuras con ese vapor, que ni siquiera es vapor, es aerosol. Lo que ellos sacan, lo que se genera es un aerosol. Entonces, el sentido que tiene es pertenecer, es una moda, expresión de grupo, es que quiero encajar ahí o es que me cuesta decir que no porque todos lo hacen y ahí hay que trabajar, un tema ya entonces psicológico. Y si yo lo hago, es como tomarme una cerveza sin alcohol. Eso de todos modos genera un efecto psicológico. Si yo vapeo sin nicotina, eso genera un efecto psicológico. Y es muy probable, ya como para finalizar te digo, es muy probable que ese joven que se inició en el vapeo con o sin nicotina, más adelante pase a cigarrillo tradicional. Ya hay estudios que están arrojando esos resultados. Y todos los líquidos
los mismos vaporizadores, o sea, el aparato, generan toxicidad en el organismo, generan riesgo de contaminación y se pueden arrojar micropartículas en el pulmón. Cata, me respondiste una pregunta que tenía por hacerte y era esa. Y también tiene efectos negativos los que se supone que no tenían nicotina. Entonces ya nos damos cuenta de que sí, también tienen efectos negativos. Sí. Y es la respuesta que tenemos que dar como papás. Yo pienso que dentro de esa canastica o esa caja de herramientas ya lo teníamos, la firmeza para hacer las cosas. Que muchas de las preguntas que hacemos como papás, ¿cómo hago para que esto no esté pasando? Pues obviamente con mucho amor, pero también con mucha firmeza. ¿Quién es el adulto en casa? Digamos que no necesariamente hay que decir, como les decía ahorita, yo soy tu papá y por eso lo hacemos. No, ven, sentémonos y yo te doy todos los argumentos y las justificaciones de por qué no vas a hacer esto. Y qué rico que pudiéramos con toda la firmeza, pero también con todo el amor, decirle a nuestros hijos, mira, no estoy de acuerdo que estés consumiendo esto, porque este es el presente, pero el futuro de eso que tú estás consumiendo en este momento va a ser el siguiente. Y siempre enfrentarlos como a eso. Bueno, yo quería como hacerte una pregunta, Cata, con relación a las diferentes adicciones, y es si después de ser adicto a no solamente un consumo de drogas, sino también como a los juegos, ahora que los jóvenes se quedan permanentemente en sus aparatos tecnológicos, y eso también es un consumo peligroso de las tecnologías, cuando hablamos pues de la adolescencia y que son una cantidad de horas. Hay papás que se preguntan, ¿seré capaz o será que mi hijo sí va a salir de esta situación? Bueno, yo como papá o yo como mamá, firme y amorosamente, quiero ponerme en la tarea o en el camino de empezar a salir de esto, pero hay muchos papás que dicen, ese será mi propósito, pero ¿será que sí vamos a poder salir? Cata, ¿será que sí hay un camino para salir de esas adicciones? Por supuesto, lo primero es que no es tan usual dar un diagnóstico de adicción en la adolescencia. No es tan usual. Sí es muy usual dar como conceptos de abusos o de conductas problemáticas, pero yo, por ejemplo, como psicóloga clínica, es muy raro, muy extraño que yo a un adolescente le diga o a su familia, usted es adicto, sobre todo porque psicológicamente eso tiene un peso muy grande. Y lo que me decías ahorita de las etiquetas, lo que mencionábamos, pues es que etiquetar y rotular es muy, muy perjudicial para la familia y para el mismo joven. Entonces, podemos hablar sobre todo de conductas problemáticas o abusos. Sí se puede dar, pero no es lo más usual. Lo segundo es que cuando amamos, ponemos límites. O sea, si yo amo a mi hijo, yo le pongo un límite y soy firme. Es que nadie quiere que su hijo desarrolle una adicción en la adultez. Nadie quiere que su hijo se conecte 8 horas a un videojuego compulsivamente, sin poner freno y sin disfrutar de otras actividades en la vida. Entonces, yo entiendo que muchos papás, por falta o por dificultades de establecer ese límite en la comunicación, en sus propios hábitos, no establecen ese límite. Pero si yo me empodero, aprendo sobre los límites, aprendo sobre la comunicación familiar, claro que sí, o sea, claro que le puedo poner ese límite desde el amor y la firmeza, y este joven que tiene ese cerebro, como yo digo, neuroplástico y virgen, se adapta al cambio. Yo he tenido muchísimos, pero muchísimos consultantes que su hijo tenía un problema, por ejemplo, con los videojuegos, que es tan frecuente, y de un momento a otro empezamos el proceso, empieza una disminución gradual, ya se establecen unos límites, por decir algo, vas a jugar 1 hora diaria. Y ellos al principio, como cualquier ser humano, va a sentir frustración, va a sentir rabia, impotencia, va a pensar, mi papá no me está hablando en serio, mi mamá no me está hablando en serio, nos va a medir el aceite. Pero si somos papás firmes, él hace el cambio de chip y él se adapta, y ese cerebro va a entender la nueva información y se va a adaptar al cambio. Entonces es totalmente posible. Es posible con sustancias tóxicas que entran a nuestro organismo y modifican nuestros receptores cerebrales. Ahora, con mayor razón, va a ser con una conducta como el juego que mencionas ahorita, con una dependencia emocional, con videojuegos. ¿Qué pasa? Que esto lo que afecta es el sistema de recompensa, que es la liberación de una sustancia en el cerebro que se llama dopamina y serotonina. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, en un videojuego, se libera mucha dopamina.
Entonces, lo que hay que hacer es que ese joven, ese tiempo que no va a jugar, lo logre y disfrute de otras actividades. Al principio ellos se van a aburrir un montón y van a sentir que no tienen absolutamente nada para hacer. Pero al poco tiempo, si esos papás no ceden y no se dejan manipular, estos jóvenes van a meterse, no sé, a un deporte que les genere bastante dopamina, a bicicross, van a salir a trotar, van a hacer gimnasio y barras con algún amigo. Por ejemplo, en el deporte se libera muchísima dopamina, esa es una manera de como empezar a contrarrestar, y ellos van a sacar un montón de talentos en ese momento de aburrimiento que antes ni lo consideraban por estar tan conectados. Bueno, Cata, aquí se me iba ocurriendo como algo que podemos hacer. Y es que vamos a hablar de Pepito Pérez. Vamos a hablar de un adolescente con ciertas características. Y vamos a pasarlo a ese proceso de empezar a dejar esos hábitos que tiene y luego con qué nos vamos a encontrar. Entonces, digamos que, ¿qué características tiene Pepito Pérez que el papá y la mamá deben empezar como que son signos de alarma para ellos? Ojo, tenemos que hacer algo porque esto está pasando con él. Mi hijo está presentando ciertas características, no estoy hablando que sea bueno, digamos, puede ser consumidor de vapor, o puede ser que está pegado de los videojuegos, o puede ser que está consumiendo alcohol. ¿Qué características pueden ser como signos de alarma para los papás y que ellos digan, ojo, aquí está pasando algo? Bueno, hay una que a mí me preocupa mucho y es cuando los jóvenes están configurando un modo de ser tímido. Si mi hijo es una persona inhibida, es una persona que le cuesta la socialización, va a ser más vulnerable a las adicciones. ¿Por qué? Porque es que es más cómodo para mí, que soy inhibido o tímido, conectarme en línea que socializar directamente. Ese joven va a llegar a la adolescencia y va a probar el alcohol y va a estar tenso en esos 15, queriéndole hablar a la niña que le gusta hace 6 años y no la ha podido saludar en el colegio, se toma 2 tragos y se va a sentir distinto. Entonces, en ese joven el alcohol va a ser, entre comillas, una automedicación. Entonces ese joven se puede abusar más fácil que otro. O la marihuana lo va a relajar. Entonces, esa es una característica súper importante para que los padres analicen cómo es la personalidad de mi hijo. Si mi hijo es tímido, si mi hijo es ansioso, si mi hijo es compulsivo, si mi hijo es acelerado, si mi hijo le encanta el riesgo, le encanta probar, experimentar, si tiene muy baja percepción de riesgo. Hay chicos que se han quebrado, se han fracturado 3 o 4 veces una parte del cuerpo, que se montan en todas partes, que prueban de todo. Entonces, ese joven hay que ayudarle a que se autorregule, a que se mida, hay que ponerle límites, pero teniendo presentes esas características de personalidad, porque es muy vulnerable a desarrollar una adicción. Un joven, por ejemplo, muy cuadriculado, muy psicorrígido, muy perfeccionista, también va a consumir alguna sustancia y va a sentir como que, ay, suelto, puedo ser, me tranquilizo, puedo dormir. Entonces, hay siempre una correlación entre el modo de estar en el mundo, que es la personalidad, y las conductas adictivas. Entonces, aprender un poquito de esto nos va a ayudar mucho como padres. Nos queda como enseñanza lo que acabas de decir, aprender a conocer a nuestros hijos y enseñarles a ellos a que también se conozcan. Eso es fundamental en este camino de la crianza. Y para que dejemos de usar esos rótulos y dejarle de poner como todas esas arandeles a nuestros hijos de, es que es muy introvertido, dejémoslo así. Es que le gusta estar encerrado en su habitación. Digamos que son ciertas características, pero que también tenemos que evitar que se vuelva algo que después le dificulte la interacción social y que también lo pueda llevar a este tipo de adicciones. Bueno, entonces ya pasamos a Pepito Pérez como por estas características. Lo segundo, que ya hemos estado durante todo el programa hablando de esto, es darles esas herramientas a los papás, pero digámosle unas 5 herramientas para que las tengan muy presentes de si yo estoy enfrentándome a estas características de mi hijo, entonces ahora ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el plan a seguir? Digámosle como algunas estrategias de forma general que pueden hacer los papás para que empiecen a enfrentar esa situación y no caigan en lo otro. Bueno, lo primero es la detección oportuna. Si logramos detectar oportuna y tempranamente, el problema va a ser menos complicado. Lo segundo es informarme. ¿Qué es un vaporizador? ¿Qué es un líquido? ¿Tiene nicotina? ¿No tiene nicotina? ¿Qué es la marihuana? Porque también con el tema de marihuana, por el
uso recreativo, por el tema medicinal, por los temas legislativos, por las permisividades o en algunos estados de algunos países que se puede consumir legalmente, entonces eso confunde mucho. Entonces mi sugerencia es que estos padres se informen. No sé si hay alguna manera en que nos pidan información y yo les puedo dar páginas, recomendar fuentes científicas para padres en prevención de adicciones. Me pueden contactar, pues no sé pues si se pueden comunicar o si pueden ver mis redes sociales. Sí, ahorita al miramos. final quiero que saquemos ese espacito para que le cuentes a los papás cómo te pueden encontrar. Porque hay unas páginas puntuales de prevención para padres, entonces yo se las puedo dar y podemos profundizar ahí. Lo tercero es la comunicación. O sea, yo debo comunicarme con mi hijo. La comunicación implica escuchar, implica conexión, implica permitir que ese joven se exprese, que ese niño se exprese, porque si yo de entrada voy a regañar, a juzgar, a rechazar, ¿qué joven se va a abrir? Ninguno, pues es muy difícil. Entonces, como dicen en la disciplina positiva, conexión antes que corrección. Yo sé que los padres se mueren del susto, yo sé que el tema de las drogas es un tema que a todos nos genera temor, temblor, pero esto es lo que hay. Si ya hay alguna sospecha, tenemos que afrontarlo, para eso nos informamos. Cuarto, es muy importante que si yo le encuentro a mi hijo algo, es muy posible que se me active algo que se denomina la negación. Eso no es de él, yo lo voy a confrontar y lo más seguro es que ese joven me diga, no mamá, eso no es mío, yo lo estoy guardando a tal, no sé por qué apareció. Ellos inventan unas cosas, pues que yo digo, qué creatividad, porque me llegan con miles de historias los padres que les dicen, pero sí es muy importante que ustedes sepan, si yo le encuentro a mi hijo un bareto de marihuana, gotas para los ojos, vaporizadores, líquidos, huele raro, esto es una alarma. Yo no lo voy a diagnosticar, pero es una lucecita que se enciende. Yo he tenido casos que en el colegio le informan a la familia y se enojan, o que una mamá o un papá del colegio le dice a esta familia, vea, tenemos sospechas de que este grupito está consumiendo y en este grupito está su hijo. Yo digo, agradezcan eso. Yo sé que en el momento inicial a uno le da rabia, uno se siente juzgado, siente mucha vulnerabilidad, pero qué fortuna los padres que sus hijos en temprana edad o en una adolescencia inicial tienen esas lucecitas de alarma, porque ya van a estar más pendientes, más conectados, van a revisar, van a estar alerta. Y si están alerta, se pueden intervenir muchas acciones. Y la quinta es, si ya hay un consumo, si hay un problema, si yo siento que no sé por dónde resolver, cómo se maneja esto, buscar ayuda profesional. Súper importante, Cata, que no nos quedemos solamente con, digamos, el fracaso en el intento, porque en ocasiones como familia lo que hacemos es empezar a intentarlo, no lo logramos, entonces nos quedamos acá y no buscamos ayuda profesional. Muy importante buscar la ayuda profesional. En esa en esa segunda parte que estábamos mencionando, nos vamos a encontrar con jóvenes desafiantes. O sea, no va a ser tan fácil, no va a ser tan asequible. Nuestro adolescente no nos va a decir, sí mamá, yo estoy consumiendo, o sí mamá, esto me lo regalaron, o esto lo compré, o no van a tener una actitud tan dispuesta como, sí, sentémonos en familia y hablemos. Entonces, como darle ese aliento a los papás de que no solamente su hijo va a ser desafiante en ese momento, la mayoría de los jóvenes son desafiantes cuando los confrontamos y cuando los invitamos a empezar un proceso de ayuda. Sí, ahí es donde es muy importante conocer la personalidad de mi hijo, conocer el temperamento, porque no a todos los temperamentos se les llega de la misma manera. Si yo a un joven desafiante lo restrinjo de todo de un día para otro, se va a desbordar, ¿cierto? Se va a ir, no va a llegar a la hora que pactamos, va a infringir la norma. Hay que saber cómo conectar con ese joven y cómo establecer límites. También es muy importante que demos la pelea por lo verdaderamente indispensable, porque si en mi casa hay 30 normas y yo desde que se despierta mi familia hasta que se acuestan estoy peleando por los tenis, por la cama sin tender, por el vaso sin lavar, y estoy dando la pelea por cosas que son importantes pero no son las más importantes en la adolescencia, se me va a agotar la autoridad para lo verdaderamente importante. Entonces yo por eso digo 4 o 5 normas no negociables. No podemos establecer 10 o 15 normas no negociables.
4 o 5 normas no negociables que a mí me dicen cuáles son. No, cada familia las establece, porque esto depende de los valores, esto depende de la crianza, esto depende de nuestras creencias, esto depende de lo que nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos desde el modelamiento. Entonces, más o menos, ¿con qué se deben relacionar? Pues con lo que les afecta su salud física, con lo que les afecta su salud mental, con lo que les afecta su integridad, con lo que tiene que ver con la ética, la moral, los valores. Entonces, por ejemplo, en mi familia, una norma no negociable sería el consumo de drogas en la adolescencia. ¿Por qué? Pues porque yo, como psicóloga clínica que trabajo en esto, llevo 19 años viendo cómo se afecta una familia por esto. O sea, para mí sería no negociable. Y yo no le compraría a mi hija una cerveza a los 13 o 14 años, ¿cierto? Así me pida probar. Es más, lo he vivido con mi sobrina que va a cumplir 19. Tía, yo quiero probar eso. Un Baileys en una fiesta que me estaba tomando y yo, no, mi amor, es que esto es ilegal. Me lo pidió como a los 16 y le dije, esto es ilegal y yo no voy a hacer un acto ilegal y esto afecta a tu cerebro. Va a haber un momento en el que tú vas a probar si así lo decides. Ay, pero qué exageración. No, es que es así. Entonces, cada familia establece esas normas y hay diferentes caminos para llegarle al joven, pero finalmente, si hay firmeza, si es desde el amor, si no es desde el grito, desde la agresividad, ese joven, así sea muy desafiante, accede y comprende. Cata, la educación con amor nos trae resultados a largo plazo. Entonces, digamos que al principio, cuando tenemos a nuestros hijos pequeños y de pronto tenemos algunas situaciones de conflicto con ellos, queremos que las cosas se resuelvan de inmediato. Lo mismo pasa en esta época en la que son más vulnerables y se pueden acercar más a lo que les genera ese tipo de dependencias. Entonces los papás pueden estar preguntándose, bueno, si lo hago hoy, ¿será que mañana tengo el resultado? Como estábamos moldeando a un ser humano que ahorita dijimos que era Pepito Pérez, que encontramos con ciertas características, le dimos herramientas a los papás, finalmente, ¿qué va a pasar, digamos, a largo plazo con ese ser que ya estamos enfrentando como papás? Ya tenemos las herramientas, no nos vamos a desgastar, porque en ocasiones los papás pensamos, ay, es tan desgastante esto. No, lo vamos a hacer por amor, con todo el amor, los vamos a acompañar. ¿Qué va a pasar a futuro con esa persona que acompañamos? Pues va a pasar que le disminuimos un 50% el riesgo de alcoholismo en la adultez, 8 veces más protección y menos riesgo para que se desarrolle una adicción a la marihuana, 4 veces más probabilidad de que, 4 veces menos riesgo de que sea adicto a la cocaína, menos probabilidad de que desarrolle una dependencia emocional, depresión, ansiedad. O sea, ya hay demasiada evidencia científica que si yo establezco límites y normas claras frente a las conductas adictivas en la adolescencia y evito y retraso la edad de inicio, pasa todo esto con la salud mental del joven. O sea, lo voy a proteger, lo voy a empoderar, le voy a ayudar con su tolerancia a la frustración. Entonces, en la adultez, cuando un jefe le diga que no, una pareja, cuando no pase una convocatoria, va a tener recursos internos para enfrentar eso. Ay, Cata, muchas gracias por todas estas herramientas que nos dejas. Te invito para que tú despidas el programa contándoles a todos los papás que se conectaron dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Bueno, en Instagram estoy como Catalina Vélez, psicóloga clínica, psicóloga con P. Me pueden encontrar por ahí si tienen dudas, inquietudes, quieren que les comparta algún contenido, alguna bibliografía. Con muchísimo gusto me escriben por mensaje directo y les haré llegar toda la bibliografía, que es dirigida a padres de jóvenes para prevenir adicciones. Recuerden que la prevención comienza desde la primera infancia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Cata, por haber estado con nosotros. Queremos invitarlos a todos para que estén aquí pues también en nuestro programa. Dentro de 8 días vamos a tener a Mónica Saray. Ella es deportista de alto rendimiento, de nado sincronizado. Incluso estuvo en los Juegos Olímpicos representando a Colombia. Entonces no se la vayan a perder, porque ella no solamente es deportista, también es psicóloga y quiere darnos unos tipsitos a los papás para que seamos inspiración en la vida de nuestros hijos. Así que sigan con nosotros, dentro de 8 días vamos a estar 3 de noviembre a las 5 de la tarde. Que tengan una feliz noche, que disfruten entonces de este contenido.
Hola, soy Paula Jaramillo, licenciada en Educación, certificada en Disciplina Positiva y difusora de herramientas para la educación y la crianza. Estoy muy feliz porque esta vez voy a estar acompañándolos nuevamente en un ciclo de 3 talleres. Vamos a hablar de un tema muy importante, nuestros hijos sin etiquetas. En ocasiones lo que hacemos es etiquetarlos diciendo que son muy inteligentes, que son muy desobedientes, que son niños muy autónomos o que son niños con una cantidad de condiciones neurológicas o psicológicas, en fin. Lo más importante es reconocer que muchas veces le ponemos etiquetas a nuestros hijos. Y lo que vamos a hacer en este ciclo de charlas es empezar a quitar esas etiquetas. Vamos a tener a 3 personajes que nos van a ayudar en ese proceso y que nos van a dar excelentes herramientas. Ellos son Catalina, una psicóloga especialista en adicciones, que estará el 27 de octubre. Sara, que es una gran sorpresa, que también nos va a acompañar con algunas herramientas para ser inspiración para nuestros hijos. Y vamos a tener al sacerdote Luis Enrique, quien también nos va a dar unas herramientas espirituales para poder acompañar a nuestros hijos de la forma más adecuada y empezar a quitarle cada una de esas etiquetas. Qué rico que toda la comunidad lasallista nos acompañe en esta experiencia. Y recuerden que los estaremos esperando a partir del 27 de octubre, miércoles a las 5 de la tarde, por el canal de YouTube del Colegio La Salle, Envigado.